Bien. También vamos a tener este concepto de enfermedad transmisible, bien, que según la OMS es enfermedad infecciosa que es contagiosa y que se puede transmitir directa o indirectamente, ¿no? Mediante un agente infeccioso y sus toxinas. Vamos a tener enfermedades que se van a presentar en estadios o periodos, ¿no? Tenemos un periodo de latencia, ¿bien? Que este tiempo en que la persona se vuelve infecciosa, el periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde la infección hasta que presentamos los síntomas, ¿bien? Entonces, de nuevo volvemos a esta historia natural de la enfermedad, ¿no? En que vamos a estar susceptibles, vamos a tener una enfermedad subclínica, va a haber cambios patológicos y después vamos a tener la enfermedad clínica realmente con todos sus síntomas, etcétera. Bien, esta cadena epidemiológica, ¿no? Va a ser siempre este agente, el reservorio, una puerta de salida, un modo de transmisión, esta puerta de entrada al nuevo huésped, bueno, y la susceptibilidad que pueda tener cada uno. Dentro de esto, por ejemplo, esta es la cadena epidemiológica del COVID, ¿no? Teníamos este agente causal, que era el SARS-CoV, bien, el reservorio, que fue el animal, en este caso el murciélago, el hombre infectado, sintomático o asintomático, esta puerta de salida, perdón, donde con los fluidos producidos cuando uno tose o estornuda o habla, bien, y el modo de transmitir, que eran las gotitas, ¿no? Procedentes de la nariz o de la boca, que pueden caer sobre objetos o sobre las cosas o sobre la persona, y la puerta de entrada que dan todas las mucosas, bien, ojo, nariz, boca, y este huésped susceptible que eran los niños, ¿no? Podían ser humanos sanos, personas de la tercera edad, etcétera. ¿Se recuerdan que a veces en la pandemia se enfermaban todos en una casa menos uno? ¿Qué pasó? Quiere decir también esta eh, posibilidad que tenía o esta defensa alta de un sistema inmune que era fuerte en sí. Bien, entonces, métodos epidemiológicos que vamos a tener va a ser en que vamos a comparar la frecuencia con que va a existir un fenómeno en la población, donde vamos a tener relación con el tiempo, el lugar, la persona, vamos a analizar todos los factores que van a influir y vamos a ir viendo los distintos diseños que van a ser mejores para la población. Bien, entonces las etapas que vamos a tener va a ser la observación, la hipótesis y la verificación de la misma, si esta hipótesis se cumple o no. Y la fase va a ser, voy a observar rigurosamente, voy a elaborar una hipótesis, voy a intentar verificar si es válida o no, ¿no? De distintas maneras, de acuerdo a la estrategia que escogí para analizarla con los tipos de investigación. Va a haber una etapa de conclusión y con la nueva evidencia, de nuevo se inicia el ciclo de este método. Bien. Los tipos de estudio. Ya habíamos dicho antes qué métodos vamos a usar. Bueno, vamos a tener observacional y el experimental. El observacional yo solo observo y en el experimental voy a intervenir. Bien, entonces vamos a tener estos estudios donde la diferencia esencial entre ellos va a ser cómo yo los realizo y las condiciones en que están, ¿no? En uno voy a observar solamente, no hay posibilidad de intervenir, y en el otro sí voy a intervenir. Bien.
Y acá, bueno, nos da un poco los estudios descriptivos, los analíticos, que pueden ser de la población, individuales, pueden ser analíticos observacionales y experimentales. La vigilancia epidemiológica era lo que antes ya hablábamos, que esta siempre se hace en forma sistemática y analizo los datos y voy a estar siempre atento a cuáles son las enfermedades que están en desarrollo y cómo éstas se van a transmitir o se van a diseminar y cómo también voy a dar la información. Bien, esto es muy importante. Perdón. Y los mecanismos de vigilancia va a ser esta notificación obligatoria, lo que les decía anteriormente, el registro de las enfermedades, bien, sobre todo en los centros sanitarios, en el hospital, encuestas continuas y repetidas y los datos que puedo tener, ¿no? Que muestran las tendencias de patrones de consumo y actividad económica. Esto es muy importante. Los principios de la vigilancia, ¿no? El principio clave que es incluir en ella solamente a las enfermedades o los trastornos de la salud, ¿bien? Que puedan ayudarnos a la prevención. Ya, otro principio también es vigilar, en la vigilancia que debe reflejar la carga global de la enfermedad que sufre la comunidad. Algunos términos que tenemos que tener presente: la epidemia, bien, la pandemia, ahora ya sabemos bien lo que es una pandemia, la endemia y el brote. Bien, cada uno de estos significa o es una problemática distinta. La endemia, por ejemplo, presencia de una enfermedad que de forma regular está presente, bien, y que esta comunidad o esta población convive con esto, ¿no? Como ejemplo, la varicela, siempre hay casos todos los años, pero nosotros tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad endémica en algunas zonas del país. ¿Saben darme algún ejemplo? ¿El dengue, profe? El dengue. Hay brotes de dengue, bien, en algunas regiones, pero más endémico, que quiere decir que siempre está presente. Puede ser el resfrío. Hay gente que se resfría en verano, en invierno, otoño. No tanto, porque ya esto como que algo que está, pero más que resfrío, enfermedades endémicas, sobre todo al norte del país, chicos. Y acá en el interior también tenemos, en el norte neuquino, algunos problemas y son endémicos. Y a lo mejor el dengue a lo mejor se transforma en algo también así. Pero, por ejemplo, algo endémico que tenemos en Argentina es el Chagas. ¿Han escuchado hablar, verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí, Sí. profe. sí, profe, que es, esa no es a causa de una enfermedad parasitaria. La produce ¿Es la de la vinchuca. vinchuca o no? Sí, sí, es la vinchuca. La vinchuca. Y eso es por los tipos de construcción que hay, ¿no? De barro, donde no están bien terminadas, por las condiciones un poco, condiciones económicas y cómo viven las personas. ¿Eh? Porque una casa de barro no es un problema si está bien terminada, está pintada, tiene buena aireación, etcétera. Pero siempre ¿El son... hantavirus también puede ser endémico o no? ¿Cómo? El hantavirus, El antivirus. El antivirus es sí. un poco como tipo brote porque va por épocas, ¿no? Sobre todo, recuerda que tenemos más problemas en el verano o cuando florece la quila, sobre todo en la montaña. Bien, entonces podemos decir que a veces hay brote por todo este contexto que se produce, ¿no? Entonces tenemos la endemia, que es algo que está siempre presente. El brote es un aumento repentino de casos de alguna enfermedad. Por ejemplo, tenemos el dengue, que suele suceder en verano, ¿bien?
sobre todo en nuestra zona, hasta ahora no teníamos problemas hace unas décadas, pero desde este cambio climático también tenemos presencia del mosquito, la epidemia, que es un aumento inesperado de una enfermedad en un territorio. Este año hemos tenido problemas de sarampión en la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Y la pandemia, bueno, esto ya lo conocemos, que es una misma enfermedad en forma simultánea en más de 2 continentes. Bueno, esto lo vivimos, así que sabemos bien lo que significa. Bien, Profe, consulta, entonces el brote sería como un estacional, aumento eh, estacional nomás. más que estacional es dependiendo, porque por ejemplo puede haber un brote de sarampión en algún lugar. Es más de un aumento repentino de casos, pero que se mantiene en un territorio muy determinado. ¿Bien? Y esto puede ser de cualquier tipo, ¿bien? Pero que se mantiene en un territorio bastante controlado. Y sobre todo cuando hay brotes, por ejemplo, de sarampión, de varicela, se trata de mantener la zona bastante controlada para que no se extienda. ¿Bien? Bueno, esto sería un poco la primera parte. Vamos a seguir con la otra parte de la parte epidemiológica porque esta unidad es bastante larguita, así que vamos a aprovechar nuestro tiempo. Perdón. Acá. Bien. Dentro de lo que es la segunda etapa ya habíamos visto un poco eh, los métodos, ¿no? El método epidemiológico, bien, que consiste en comparar esta frecuencia y ver cómo las etapas, la observación, la hipótesis, la verificación. Esto es para que ustedes lo tengan siempre presente. Vamos a tener esta epidemiología descriptiva, la analítica y observacional y la experimental. La experimental, chicos, siempre se va a valer de las anteriores, en el sentido que voy a usar datos de los otros estudios para poder hacer la parte experimental. ¿Bien? En la descriptiva lo que yo voy a hacer va a ser una hipótesis, ¿no? Voy a ver cuál es la población o los subgrupos que van a desarrollar la enfermedad con más frecuencia, cuál es la frecuencia de si esta varía o no varía, dónde se localiza, ¿bien? Y siempre teniendo en cuenta estas variables, tiempo, lugar y persona, ¿bien? En la analítica y observacional, lo mismo. Voy a comprobar o voy a rechazar esta hipótesis, voy a comparar entre dos grupos mediante la observación y voy a analizar, ¿no? La ocurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, qué grupo está expuesto y otro que no esté expuesto, etc. Y en la experimental lo que voy a hacer, voy a comprobar o voy a rechazar la hipótesis, voy a utilizar grupos de comparación, voy a investigar, ¿no? No solo voy a observar, sino que voy a intervenir activamente. Y como les decía anteriormente, esto se hace para qué. Por ejemplo, cuando quiero saber si un medicamento funciona o no funciona. Entonces voy haciendo esta comparación con grupos en que intervengo y otros donde no intervengo. Entonces, voy a manejar el control y la exposición, voy especificando las condiciones del estudio, voy a seleccionar grupos de tratamiento, cómo voy a manejar los pacientes. Entonces aquí el investigador va a hacer modificaciones para que esta epidemiología experimental se pueda realizar. Bien. Y los tipos de estudios, ya les decía, inicio del estudio, la cronología, bien, la secuencia temporal, qué finalidades tengo, etcétera. Esto es un poco para que tengan idea cómo se desarrolla todo un estudio. Bien, voy a tener estudios transversales y longitudinales. Los transversales son unidades de observación en un momento dado. Bien, ¿dónde está la enfermedad? Perdón. Y los longitudinales es un lapso de tiempo en que yo voy a
a ejecutar esto. Bien. Los longitudinales pueden ser prospectivos, ¿no? Son aquellos cuyo inicio es anterior a cuando estamos estudiando, bien, y los retrospectivos cuando ya pasaron. Yo miro hacia atrás. Entonces, prospectivo está ahora ocurriendo. Estoy siendo expuesto, está ocurriendo el evento. Entonces, está en el tiempo. El investigador está cuando está ocurriendo el dato. Por ejemplo, nosotros cuando vivimos la pandemia fuimos observando cómo ésta se iba desarrollando, cuáles eran las variantes que estaban habiendo, etcétera. Pero ahora podemos decir, bien, y podemos decir que hacemos un estudio longitudinal retrospectivo. ¿Por qué? Porque vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir cómo fue el evento, la exposición, etcétera, porque ya pasó, ocurrió. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, el investigador va a comenzar su investigación cuando ya pasó el evento. O sea, nosotros y ustedes más adelante seguramente van a tener informes de lo que fue la pandemia. Ya los estamos teniendo, ¿no? Y hay cosas que podemos ir verificando. Entonces, las finalidades, por ejemplo, los descriptivos solamente van a darnos una información de lo que pudieron ver, pudieron describir. Y los analíticos, perdón, vamos a evaluar la causa y el efecto. Estos se van a utilizar para comprobar o refutar una hipótesis. Bien. Dentro de esto vamos a hacer los observacionales, ¿no? Que vamos a solamente a observar. Y como yo les decía, en los experimentales vamos a intervenir. Bien. Entonces, en la medición epidemiológica vamos a tener el dato, ¿bien? Un dato que nos va a ser un número o algo alfabético que nos van a dar un atributo. O sea, en la característica de la persona, de la institución, nos va a informar en modo organizado, ¿no? El fenómeno en una determinada situación. Esto lo vamos a entender cuando veamos, por ejemplo, en cifras, ¿bien? Vamos a tener cifras absolutas que nos van a servir, ¿para qué? Para decir cuántas formas o qué es lo que yo necesito, cuáles son los recursos, ¿bien? Como les decía antes, las investigaciones las hago ¿para qué? Para saber cuántas son las personas que se enferman, cuándo se enferman, en qué etapa del año, ¿bien? Entonces yo puedo calcular y puedo hacer mi asignación de recursos, ¿no? Tengo que tener una idea de la magnitud o del volumen real. Por ejemplo, ahora cuando llegue la primavera, van a haber muchas enfermedades de tipo alérgica. Entonces, yo me tengo que preparar para este evento. Entonces, voy a tener que tener más medicamentos con respecto a estos fenómenos que se generan. Por eso es tan importante tener conocimiento con respecto a esto. Bien, por ejemplo, también nos va a servir estas cifras absolutas que nosotros vamos a calcular para ver, por ejemplo, cuántas son las personas que están expuestas al plomo, qué número de mujeres y de hombres son afectados por cáncer de páncreas, número de accidentes ocupacionales. Vean que todas estas cosas nos sirven para tener una idea y también poder tener los recursos. Vamos a tener también frecuencias relativas y estas son modos en que nosotros vamos a hacer los cálculos. Por ejemplo, tenemos la razón, la proporción y las tasas. Bien, todo esto son coeficientes, o sea, son divisiones que nosotros hacemos y que nos van a dar en forma numérica todo lo que antes investigamos. Miren, cuánto preámbulo para llegar a esto. Bien. Entonces, en epidemiología vamos a tener estos datos, ¿bien? Que nos van a servir para ir viendo, por ejemplo, cuántas personas nacen, cuántos nacimientos tenemos, los recursos que vamos a necesitar, etc.
¿Hay alguna pregunta o estamos mareados? ¿Ah? ¿Los dejé mareados? No, profe, por ahí lo teórico cuesta Cuesta entender. entenderlo, por ahí capaz que con los cálculos va a ser más fácil entenderlo. Sí, esperemos que sí. Vamos a mirar un poquito. A ver, habíamos quedado en cifras absolutas. A ver si les puedo compartir acá. Mm, Bien, esto era lo que les decía. Por ejemplo, en cifras absolutas yo voy a tener la cantidad de gente que se enferma o la cantidad de gente que muere por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Acá tengo, por ejemplo, la razón. Razón va a ser este cociente entre dos números o cantidades que vamos a comparar. Acá tengo un ejemplo de en un salón hay 8 niños y 16 niñas. Bien, entonces, si comparamos, vamos a decir que el número de niños es la mitad del número de niños. Esta es una comparación, bien, es una razón. Que decimos que por cada 8 varones hay 16 mujeres, ¿no? Aquí estamos realizando una comparación. Las razones nos van a expresar la relación entre dos sucesos. Bien, por ejemplo, población de sexo masculino sobre la población de sexo femenino. Entonces vamos a decir que por cada 100 mujeres, ese resultado que voy a obtener, hay tantos hombres. Bien, y esto no hace referencia a la población que está expuesta, sino lo llamamos, por ejemplo, índice. Bien, estamos sacando una proporción solamente. Vamos a tener proporciones que nos van a expresar la frecuencia, bien, que tiene un suceso con respecto a otro. Acá también no vamos a calcular riesgos ni nada, sino que vamos a decir, por ejemplo, enfermedades ocurridas por cardiovasculares por el total de muertes. Supongamos que se mueren 3.000 personas y vamos a tener un dato que van a ser de esas 3.000 o 2.000 personas que se mueren, ¿cuántas se mueren por ese problema? O sea, por accidentes cerebrovasculares o, no sé, infartos, etcétera. Nos da una proporción. Dentro del total nos va dando proporciones. Luego vamos a tener las tasas que nos representan una probabilidad matemática de un evento. Bien, o sea, por ejemplo, la tasa de mortalidad y tenemos fórmulas para hacerlo. Bien, por ejemplo, la mortalidad general la podemos calcular con todas las defunciones por la población total a mitad de periodo. Bien, y esto nos va a dar que vamos a multiplicarlo por una variable que puede ser un múltiplo de 10, puede ser 1.000, 10.000 o 100.000. Bien, estos indicadores de salud, bien, nos ayudan a qué? A capturar la información, ¿no? Sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud. Bien, y esto los vamos a ver, van a reflejar la situación sanitaria de una población y va a servir para vigilarla. Por ejemplo, chicos, si yo digo que en una población de 800.000 personas, ¿no? Mueren 500.000 al año, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se les ocurre? Porque si yo tengo una población de 800.000 y muere más de la mitad al año, hay algún problema grave, ¿o no? ¿Sí? Hay un problema grave. Bien, entonces me va a reflejar esta situación sanitaria. Uy, digo, está muriendo más de la mitad de la población al año. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Qué es lo que está teniendo? O sea, estas medidas me van a indicar, ¿no? Si
mis políticas sanitarias están de acuerdo, o sea, están dando resultado, o puede ser que las condiciones socioeconómicas de esta población sean tan problemáticas que no están dando respuesta y están teniendo problemas, que la gestión de los servicios de salud no esté dando respuesta y que a lo mejor las personas que viven en esta comunidad o en esta región están teniendo otros problemas, a lo mejor hay contaminación, etcétera. ¿Se entiende? Entonces voy a tener indicadores de salud como mortalidad, bien, y esto nos va a decir cuál es o sea, que existe la posibilidad de morir. Todos sabemos que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No, no sabemos cuándo, pero que es algo que ocurre una vez en la vida y es algo, es un fenómeno universal. Bien, los indicadores de mortalidad nos indican la capacidad de reproducción que tiene una población. Bien, y los indicadores de morbilidad, estos intentan estimar el riesgo de enfermedad que podemos tener. O sea, cuánto, con qué magnitud o con qué impacto esta puede influir en la población. Y la calidad de vida van a ser aquellos indicadores que nos van a intentar objetivar un concepto complejo que va a ser medido con diferentes aspectos: capacidad funcional de las personas, esperanza de vida, nivel de adaptación, etc. Entonces, cuando hablamos de indicadores de salud, estamos refiriéndonos a esto, ¿no? Mortalidad, natalidad, morbilidad. Mortalidad, estamos hablando de muerte. Natalidad, de nacimiento, y morbilidad, estamos hablando de enfermedad. O sea, estamos diciendo cuáles son las enfermedades que sufre una población. En los indicadores de mortalidad tenemos mortalidad general, tenemos mortalidad infantil, mortalidad materna y mortalidad por causas específicas. Podemos decir cuántas personas se mueren por problemas renales o problemas de corazón, cardíacos, etc. Podemos irla dividiendo. Y la mortalidad también infantil, ¿no? Por qué causa se mueren los niños. Vamos a tener indicadores de natalidad. Vamos a poder calcular la tasa bruta, la tasa de fecundidad general y la tasa de fecundidad por edad. Madres entre 15 y 24, madres entre 15 y 45. Bien. Los de morbilidad vamos a poder calcular morbilidad por causa, morbilidad por edad y por sexo, una tasa de prevalencia y una tasa de incidencia. Bien. Y la calidad de vida, bueno, estos indicadores van a considerar que es algo un poco mucho más complejo, donde podemos ver la capacidad de las personas, la expectativa de vida, cómo se adaptan, ¿no? a su medio, etc. Bien, para calcular todas estas cosas tenemos estas ecuaciones que nos van a servir. Bien. Y estas tasas de mortalidad, por ejemplo, las defunciones, la mortalidad infantil, indicadores de natalidad. Vamos a tener las fórmulas que nos van a ayudar para ir calculando todo esto. Bien, se va a cortar, así que nos volvemos a conectar. Les doy un poco de indicaciones y les voy a dejar ejercicios para que ustedes vayan calculando y después en la clase próxima ustedes hacen sus ejercicios y vamos a ver la interpretación de esos datos que van a calcular. ¿Les parece? ¿Nos volvemos a conectar en un ratito? ¿Quieren tomar una pausa de 10 minutos o seguimos enseguida? Sí, profe, pero bueno. Bueno, 10 minutitos, entonces yo tengo las 12:12, a las 12:22 nos volvemos a conectar y cerramos. ¿Bien? Bueno, profe. profe.